pues nada, comparto pantalla y empezamos si queréis con la parte de blockchain. Vale, vamos a ver. Y aquí, vale. Bueno, pues nada, para empezar hablando del blockchain, lo primero que queríamos comentaros es un poco, haciendo un poco de historia, pero muy historia antigua, en el caso de la humanidad, desde los principios de los tiempos hemos empezado a intercambiar cosas entre nosotros. En un principio ese intercambio de cosas era un intercambio directo, persona a persona, donde ofrecías algo, el otro ofrecía otro algo y había un intercambio donde, bueno, pues se generaba esa relación natural en ese intercambio. Con el paso de la historia, poco a poco, esa interacción o ese intercambio de bienes fue haciéndose más complejo, ya no se intercambiaban cosas tangibles, sino empezó, a la gente de repente podías comprar bonos, podías comprar acciones, aparecen los conceptos de empresa y llega un momento de la historia donde aparecen unos nuevos roles, en este caso los bancos empiezan a coger ese rol de intermediario para generar lo que se necesitaba para esos intercambios, que era la confianza. El banco no solamente tenía tu dinero, sino que además te lo podía prestar, y al vendedor eso le daba la garantía de que iba a cobrar lo que quería vender y que el comprador iba a poder hacer frente a lo que necesitaba, siendo el banco ese intermediario. Bueno, pues con la llegada del blockchain, lo que el blockchain va a ser el eje central es el, el, una tecnología en la cual se va a poder tener esa confianza sin la necesidad de apoyarse en un elemento que no sea los dos participantes. Esto hace una distribución de responsabilidades y aporta un nuevo punto de visión de cómo se va a poder comerciar o cómo se va a poder relacionar en el ámbito de nuestra interacción diaria, según vaya extendiéndose el uso de esta tecnología. En el momento de la actualidad, en el momento de 2026 que estamos, la tecnología blockchain ya tiene un punto de consolidación y tiene una proyección en el mercado hacia futuro, ¿no? Esto del blockchain empieza, a todos seguro que nos suena el famoso Bitcoin, que está tan disparado en las nubes, aunque justo ayer cayó. Bueno, pero Bitcoin empieza en 2009 y llega en 2015 y hay un segundo punto de enganche al ecosistema blockchain, que es la blockchain Ethereum. Con Ethereum llevan nuevas reglas, llegan una forma de poder tener lógicas de negocio donde lo que vas a intercambiar, el señor Vitalik Buterin, que decide crear o se le ocurre la idea y empieza a moverlo y consigue poner en marcha la nueva blockchain Ethereum, pues encuentra una forma en la cual las reglas van a ser automáticas. De esa manera, lo que consigue es generar una confianza, sembrar una serie de tecnologías alrededor del blockchain que le van a permitir que los diferentes actores que van a tener relaciones comerciales puedan confiar entre ellos sin un intermediario, y eso le va a hacer una plataforma descentralizada que va a permitir aplicaciones nuevas, contratos, va a hacer algo diferente a lo que se venía haciendo, y la previsión a futuro, como veis en la gráfica, es que esto se vaya extendiendo y que cada vez mueva más dinero en el mercado global. Con lo cual, si esto se acaba centralizando, se acaba consolidando, pues será una nueva tecnología donde la tendremos muy naturalizada en nuestro día a día. Vale, pero esto de la blockchain, ¿esto por debajo qué es? ¿No? Bueno, si veis el dibujo de la derecha, la tecnología blockchain en sí misma es un conjunto de decenas, cientos o miles de ordenadores que colaboran entre ellos para tener una serie de características. La característica más fácil de entender es que esto es como un libro mayor digital que lo comparten todos los ordenadores y que todo lo que escribes es inmutable. ¿Esto qué quiere decir? Por una parte, que está descentralizado. Es como si cada ordenador tuviese su propia copia de los datos que estás escribiendo. Y por otra parte, es inmutable. Una vez que escribes algo, lo que has escrito, ya no puedes modificar lo que escribiste. Si lo escribiste ayer y hoy dices, ostras, no, no quería escribir esto, quería escribir otro valor, aunque hoy escribas un valor diferente, queda constancia de lo que escribiste ayer. Todo esto se traduce en una transparencia que genera confiabilidad, gracias a que todos los participantes pueden ver lo mismo y nadie puede alterar eso que has escrito, de tal manera que te genera buena fe en que alguien extraño
pueda decir que ha escrito o ha dejado de escribir algo concreto, y además lo que escribe siempre tiene que cumplir unas mismas reglas que son iguales para todos. De esta manera, los conceptos fundamentales en los que se basa la blockchain es, por una parte, es un registro único. Cuando hablamos de blockchain es una nueva forma de gestionar la confianza entre organizaciones, y este registro único lo podemos entender como varias partes donde todos tienen en tiempo real actualizada la misma foto de los datos. Y además, pensando en reconciliaciones, procesos entre empresas, la clave que tenemos aquí es la inmutabilidad. Una vez que algo se registra, ese registro no puede modificarse sin dejar un rastro de que se ha intentado modificar. Esto cambia la gestión de cómo se abordan los riesgos. Hay menos fraude, hay unas auditorías más sencillas, más simples, hay una mayor confianza, sobre todo de aquellas entidades que tienen que participar en un mismo proceso común. ¿Vale? Esto nos da una transparencia y una trazabilidad y la verificación y la validación de que lo que hemos escrito está ahí. ¿Vale? Al final es una infraestructura de confianza y, bueno, pues es donde venimos a ver esta parte. ¿Cómo podemos ver que se ha generado una confianza? Porque, vale, hablamos de que la blockchain genera confianza. ¿Cómo lo hace? ¿Qué hace por debajo? Vale, mirad, esos cientos o miles de ordenadores tienen una cadencia donde cada X segundos van a generar un nuevo bloque de datos. En cada bloque de datos vamos a poder escribir una serie de líneas, una serie de registros de información. Y además, cuando se genera un nuevo bloque, ese bloque es el mismo en todos los ordenadores, en todos los cientos o miles de ordenadores que participan en la misma blockchain. Lo que se hace es que usando la criptografía, usando las matemáticas, el contenido de cada uno de los bloques va a llevar una firma digital. Pero si el bloque 2, el bloque 1 lleva una firma digital, esa firma digital va a tener en cuenta todos los datos que entran en ese bloque más la firma digital del bloque justo anterior. Y así lo vamos encadenando. O sea, el bloque 2 firma digitalmente que su contenido es este, pero además es este con la firma del bloque anterior que ha calculado. El bloque 3 firma el bloque 2. El bloque 4 firma el bloque 3. Así sucesivamente vamos a ir generando bloques. Si tenemos una velocidad de generación de bloques, por ejemplo, de cada 5 segundos, pues si yo genero un bloque nuevo cada 5 segundos, son 12 bloques nuevos cada minuto. Eso da un cálculo de 17.000 bloques, bueno, 17.280 bloques cada día. Si al día tú generas 17.280 bloques con 17.280 firmas digitales, cada uno valida el contenido del bloque anterior y eso lo multiplicas por miles de ordenadores, bueno, pues lo que estás consiguiendo es que si un atacante quisiera alterar un dato de la cadena blockchain, tendría que ser capaz de alterar la firma digital de todos los bloques posteriores a la escritura de más de la mitad de los ordenadores de la blockchain. O sea, es eh, la capacidad de computación hace que sea y la necesidad de acceder. O sea, aunque tuvieras 1.000 hackers o 5.000 hackers preparados con sus superportátiles, la cadencia de bloques es de cada 5 segundos. Tendrías que sincronizarlos para que entre un bloque y otro bloque fueran capaces de alterar los X bloques anteriores para alterar un dato en más de la mitad de los participantes de la blockchain. La capacidad de computación y la sincronización que se necesita hace que sea inviable, no se puede. ¿Vale? Eso hace que lo que tú escribas estás seguro que está ahí y es inmutable. ¿Vale? Llegados a este punto, estamos hablando como que participan muchos nodos. Vale, pues ¿cuántos tipos de blockchain están en el mercado o cuántos tipos de blockchain podemos concebir? Vale, a priori hay 3 tipos. Tenemos blockchains que son públicas, blockchains que son un consorcio entre un grupo de entidades o empresas y blockchains que son privadas. ¿Vale? Vamos a ver cada una de ellas. En una blockchain pública, como pueda ser las más famosas, el Bitcoin o el Ethereum, estas blockchain públicas son abiertas a cualquier participante, cualquier persona. Hay gente que incluso pone una Raspberry Pi en su casa, sigue las instrucciones indicadas y acaba montando un nodo para participar en una de estas blockchains. Hay otras que son un poco más laboriosas y, pues bueno, tienes otras formas de acceder a ellas. Pero sobre todo es una blockchain donde hay un número muy alto de participantes. Esto te da una descentralización total, una gobernanza que no recae en nadie, sino que recae en todo un conjunto.
y lo que te garantiza es mucha transparencia, mucha resiliencia, mucha seguridad. Esta blockchain va a ser muy inalterable. Y además la podemos usar en cualquier ecosistema de lo que se nos ocurra como plataforma. Si queremos ofrecer mucha transparencia de lo que estamos diseñando en nuestro producto, esta es una blockchain ideal porque es totalmente transparente y cualquiera con acceso a la blockchain va a poder ver los contenidos de aquello que le digamos que tiene que leer. Y esto también es ideal, por ejemplo, para los activos digitales o los mercados globales. Vale. Si queremos algo que sea, vale, que tengamos acceso, pero que no necesariamente sea tan público. Supongamos, por ejemplo, un ecosistema de las diferentes universidades de España o, por ejemplo, de una empresa muy grande que tenga que gestionar algo y generar confianza entre sus diferentes proveedores o un subconjunto de sus clientes. Entonces, podríamos pensar en una blockchain de tipo consorciada. En esta blockchain consorciada, diferentes empresas o diferentes entidades, cada una de ellas va a aportar una serie de nodos y vamos a generar una red gobernada con una gobernanza compartida entre los diferentes participantes. Esto va a dar esa confianza entre los socios y también vamos a repartir el coste y los riesgos entre los diferentes participantes de la blockchain. Pues esto a lo mejor podría ser algo útil en banca, en seguros, cadenas de suministro. También depende de lo que quieras publicar. Si lo que quieres publicar es totalmente público, pues a lo mejor irte a una blockchain pública puede ser una buena alternativa también. Y luego tenemos el extremo. El extremo podría ser montarte una blockchain privada. Es una blockchain donde todo está controlado por una sola organización. Imaginemos una empresa que tenga múltiples puntos de fabricación a lo largo del globo del planeta y pues en cada uno de ellos se genera una serie de nodos que comparten la misma blockchain y de esa manera podríamos generar confianza entre los diferentes departamentos de esa empresa, las diferentes áreas y ir generando valor entre ellos. Esto nos daría un mayor control, dado que el acceso es totalmente privado y gobernado por esa entidad, sería, tendrías las ventajas del blockchain combinado con la privacidad y por ello también tendrías pues, bueno, mayor rendimiento, dado que el número de nodos supuestamente sería menor que una blockchain pública, pero tú tienes acceso a todos ellos y tienes la capacidad de decidir en qué manera participan y cómo lo van a hacer. Esto es ideal para esos procesos internos o sobre todo si hay información sensible o que tenga que ser regulada por ley. Vale. En el ámbito de las blockchains públicas, bueno, pues tenemos las más conocidas, es el Bitcoin y el Ethereum. Hay una diferencia bastante notable, dado que el Bitcoin está muy focalizado a lo que es la gestión de las divisas, mientras que el Ethereum es la primera blockchain que ya en 2015 abre esa nueva modalidad de añadir no solamente lo que escribes en la blockchain, sino los contratos que van a poder darle una lógica de negocio a aquello que se escribe. Mira, por haceros una idea, la red Bitcoin, más o menos el número de nodos que participan va oscilando, pero bueno, los nodos públicos del Bitcoin andamos entre 15 y 18 mil nodos públicos, más o menos. Si a eso le sumásemos el número de nodos privados, pues que son nodos que pueden tener otro tipo de acceso, bueno, alcanzamos ya los 50.000 nodos en la blockchain, perdón, en la Bitcoin. Sin embargo, en la red Ethereum estamos hablando de, hay diferentes tipos de nodos. Los nodos validadores, son más de 1 millón y los nodos más centrales, los nodos de la red son más de 12.000. Entonces, en combinación, pues hacen más de 1.100.000 nodos, que son los que aseguran que lo que tú estás escribiendo en Ethereum, claro, imaginaos 1 millón de nodos, pues 1 millón de ordenadores que todos tienen acceso compartido a esa misma información. Vale, aparte de estas, hay otras blockchains que cada una de ellas tiene su propia criptomoneda. Bueno, pues algunas de los ejemplos que vemos a la derecha, Polygon, Arbitrum, Optimis, Base, en fin, hay muchas más. Hay algunas que son más conocidas en ciertos sectores o alguna empresa grande, como por ejemplo pueda ser Avalanche, pues empieza a ser usada por alguna entidad muy conocida a nivel internacional, por ejemplo la blockchain Avalanche la usaba Alibaba. Alibaba, el grupo empresarial chino que tiene AliExpress, pues claro, eso hizo crecer el valor y bueno, hace que ya tengas ahí alguien de respaldo que le genera ese punto positivo.
Si en lugar de hablar de blockchains públicas nos vamos a centralizar en lo que es Europa o lo que es España en concreto, tenemos algunas redes, esas son redes permisionadas, ¿vale? No cualquiera puede conectarse a estas redes, son participantes que tienen que ser identificados y que tienen que ser autorizados, ¿vale? En principio, mirar a la izquierda tenemos la EPSI. La EPSI es, bueno, la European Blockchain Service Infrastructure. Es una iniciativa de la Unión Europea para tener esa red impulsada para servicios públicos transfronterizos como la verificación de títulos universitarios o a futuro que pretenden aplicar una identidad digital. ¿Vale? Esta red EPSI actualmente se cuenta entre 15 y nodos validadores. Estos nodos están operados por los Estados miembros de la Unión Europea y, bueno, el objetivo de esta red no es no busca la cantidad, ¿vale? No, sino que cada país de la Unión debe tener una presencia para que ello garantice una soberanía digital en el ámbito europeo. Luego, a nivel nacional tenemos Alastria, ¿vale? Alastria es una blockchain, es un consorcio bastante conocido a nivel nacional, es referente en España. El número de nodos validadores, los principales, estamos hablando de entre 12 y 15, pero luego hay más de 500 socios donde cada uno también aporta su nodo. El ITI, por ejemplo, el año pasado un compañero instaló y desplegamos un nodo en esta red, ¿vale? Y bueno, ¿quién opera Alastria? Bueno, pues Alastria están detrás grandes empresas como puedan ser el Santander, como pueda ser Mafre, algunas energéticas. Ahí son empresas grandes que detrás están ahí impulsando y fomentando que esto pues tenga una consolidación en el mercado y pueda ir extendiendo. Luego la Universidad de Alicante ha fundado la blockchain FUE. ¿Vale? Pues nada, esta es una red más regional, es una red empresarial, nacida aquí en la Comunidad Valenciana. Aproximadamente, la última vez que lo miré, contaba con unos entre 10 y 15 nodos validadores. Y bueno, pues ahí está. Tenemos otra opción más tecnológica, más local, quizás más accesible, para poder trabajar en esta tecnología. Si queremos, en todo momento estamos hablando de los nodos, ¿vale? Pues bueno, si queremos participar o queremos desarrollar un producto, una plataforma, algo que tenga que ver con el ámbito del blockchain, lo que necesitamos es, pues eso, un conector, una forma de acceder, siempre es a través de un nodo. Entonces, tenemos varias formas de hacerlo. Una de las formas de hacerlo puede ser contratar a una empresa que dé servicios de blockchain el pago por uso de esos nodos. Eh, entonces, por ejemplo, Alchemy o Infura son empresas que te dan el servicio en nodo pago por uso. Tú no tienes que tener un nodo en tus instalaciones, no te instalas un servidor en tu empresa, sino que les contratas a ellos el servicio y tanto uso como hagas de la blockchain, tanto uso como le pagas. O la alternativa puede ser que les contrates un nodo. Entonces, en lugar de tener que preocuparte de cómo se despliega, cómo se configura, cómo se monta un nodo, cuántos gigas de RAM o cuántos gigas de espacio en disco necesito, le puedes contratar a ellos el nodo como servicio, el nodo as a service, y bueno, de esa manera puedes tener acceso a esa blockchain desde lo que tú vayas a desarrollar como producto bueno, es más cómodo a la hora de ponerlo en marcha. Google, por ejemplo, que es muy conocido, tiene el servicio de Node as a Service, pero solo para si quieres poner tu nodo directamente sobre la red de Ethereum. Si quisieras trabajar con una blockchain diferente a Ethereum, pues tendrías que ir a... Bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos, en el mercado hay muchas más. Vale, y vale, ya tenemos el nodo, ya podemos acceder a nuestra blockchain. ¿Qué es eso del contrato inteligente? Un smart contract, ¿no? El contrato inteligente básicamente es un contrato que en sí mismo se ejecuta solo, ¿vale? Es un contrato que es equiparable a un árbitro digital, es que no duerme y que siempre cumple unas reglas que le han escrito en código. De hecho, cuando tú defines un contrato inteligente, defines en ese código qué es lo que tiene que hacer el contrato y cuando ya lo tienes pensado y planteado, lo que haces es lo despliegas y el contrato entra como un dato más en uno de los bloques. Con lo cual, el propio contrato y las reglas que se han definido en ese contrato también son inmutables, porque están en uno de los bloques escritos en la blockchain. Lo que hace la blockchain es que cuando tú luego vas a meter un dato, para meter ese dato tienes que decirle en qué contrato inteligente lo quieres meter y cumplirá las reglas que se han definido en ese contrato. Por ejemplo, supongamos un seguro automático de compensación en el caso de que tu vuelo llegue tarde. ¿Vale? Pues podrías hacer una regla de negocio donde en un contrato
donde si tu vuelo llega más de 2 horas con más de 2 horas de retraso, que automáticamente genera una devolución del 50% del precio de tu billete. O supongamos el ejemplo de un alquiler vacacional en el cual hay una llave digital para que cuando tú accedas a la vivienda alquilada, pues puedas tener acceso, tiene una cerradura inteligente y tú puedas tener esa clave. Pues podrías tener un contrato inteligente que fuera el responsable de comprobar el ingreso de esa persona de esa reserva en el banco y generarle a esa persona automáticamente la clave inteligente con una caducidad de 2, 3 días según lo que haya contratado. Bueno, pues si todo eso lo tuviéramos en un smart contract, frente a una finanza tradicional donde habría un contrato, hay un intermediario, hay un banco, hay un custodio, hay unos riesgos operativos, pues con Smart Contract, bueno, pues todo esto se podría hacer más automático, eliminas intermediarios y generas esa confianza de que lo que estás haciendo es automático y es inmutable. ¿Y por qué es eh, tan confiable? Porque todas y cada una de estas blockchains tienen unos portales donde tú puedes ver las transacciones que se generan, los bloques que se generan y puedes acceder a la información. Esto es un poquito entre comillas, ¿vale? Tú puedes ver la información, pero hay veces que esa información está codificada en hexadecimal. Bueno, pues igual cualquiera puede ver que hay un input, puede ver que ha habido un movimiento, a lo mejor el dato en sí tienen que darte la forma de leerlo, pero lo que sí que te van a dar la forma, pero una vez que tienes la forma de cómo se lee, tú coges el input y eso te tiene que dar el dato que esperas. Con lo cual, el buscador es público, es como tener un Google donde cualquiera puede consultar ese movimiento sin permiso y se puede verificar la información en tiempo real. Los rastros son imborrables, dado que cada operación va a generar como un ticket digital, un hash, que sirve como una prueba universal. Y además todo esto viene como si fuese un código abierto, ¿vale? Vas a poder leer esas reglas de esos contratos y vas a poder tener esa garantía de que no se están haciendo prácticas no esperadas. Vale, al final todo esto te da una serie de ventajas. Te da confianza, dado que los usuarios que participan pueden estar seguros de que los valores que se registran son los que estos esperan. Te da una parte de seguridad. La seguridad, la criptografía, esa replicación en tantos equipos impiden que los piratas informáticos puedan alterar la información. Te da las replicaciones, bueno, pues lo mismo, ¿vale? Que numerosos nodos tienen copia de la información. Te dan automatización. Aplicar esos contratos inteligentes en ciertas plataformas y en ciertos escenarios te van a reducir intermediarios. Reducir intermediarios te va a reducir costes. Esto sí que es una aplicación directa. Y además todo esto es transparente. ¿Vale? Todo participante en una blockchain va a poder ver las transacciones, aunque ese contenido pues, pueda ser más o menos visible en función de cómo se haya planteado la blockchain. Luego, sobre la transparencia hay matices, ¿vale? Hay una tecnología también que también va avanzando, que es la tecnología de las PETs, donde si tú quieres publicar información, pero quieres que parte de tu información registrada no sea visible para todo el conjunto de los participantes, lo que puedes hacer es aplicar criptografía dentro de los datos que estás registrando y darle las claves para desencriptar a aquellos que necesiten poder ver esa parte de la información. De esa manera, registras la información de forma pública. Ante un auditor externo podrías validar que lo que has registrado es realmente correcto, pero cualquier persona con acceso a la información no tendría toda la visibilidad de todo lo que esté escrito, sino solo de aquello que tú quieras que se haga plenamente público. Esto, imaginaos, no sé, por ejemplo, que una empresa tan grande como Ford tenga que registrar información en una blockchain de los precios con los que paga ciertos elementos a las empresas que le proporcionan material. Pues a lo mejor justamente la parte del precio a lo mejor es un valor donde a un auditor te puede interesar para dirimir disputas, pero tú lógicamente no quieres que un proveedor sepa cuánto le estás pagando la mercancía a otro proveedor, sobre todo si las mercancías son iguales o similares. Vale. ¿Y todo son ventajas? Bueno, todo no son ventajas. También hay, como toda cosa que existe, también tiene sus desventajas. La primera desventaja son que todo esto de la tecnología blockchain se basa en un pago en criptodivisas
donde las criptodivisas vas a guardarlas en una cartera digital y la cartera digital, para poder trabajar con la blockchain, va a tener unas claves privadas. ¿Vale? Si yo pierdo mi clave del banco, yo puedo ir al banco y le puedo pedir que me vuelva a generar las claves. Si yo pierdo mis claves privadas de la cartera digital, donde tengo guardadas todas mis criptodivisas, es una entidad descentralizada. No hay nadie que me podría volver a generar las claves para recuperar el dinero. Con lo cual esto aporta un riesgo ahí. ¿Vale? Además, no son claves privadas como la clave que tenemos en todos los sistemas de una palabra larga que tenga mayúsculas, minúsculas, letras y caracteres, sino que según cómo lo hagas, pero por ejemplo puede ser una combinación de 12 palabras donde tú tengas que acordarte o memorizar esas 12 palabras, ¿vale? Creo que hace poco salía en una serie un protagonista tenía un POSIT con 6 palabras y otro POSIT con otras 6, de tal manera que, bueno, si alguien encontraba uno de los POSITs, pues bueno, pues menos no tenía el otro. Aparte de que no es buena práctica, por supuesto, el guardarte las claves en POSITs. Vale, luego otra de las cosas que tiene como inconveniente es el consumo de energía. Si tenemos cientos o miles de ordenadores generando procesos, generando bloques, validando lo que se escribe, permitiendo esa verificación, bueno, pues eso va a generar mucho consumo. Además, según cómo se implemente la forma de trabajar de esa blockchain internamente, ese consumo de energía puede ser mucho más excesivo. Seguro que os suena el concepto de la minería. La minería en Bitcoin, hace unos años, había empresas que te ofrecían participar en servidores con minería, de tal manera que tú podías pagar, participabas con lo que tú aportabas, se compraba, entre varios, se compraba un equipo, ese equipo participaba minando criptomonedas, lo que hacías es validar que lo que entraban en los bloques es realmente lo que la gente estaba enviando y consolidando esos bloques y eso obtenía como recompensa criptodivisa, de tal manera que tú aportabas dinero para crear esa granja de servidores, eso generaba criptodivisa y esa criptodivisa se te devolvía en dinero que luego podías transformar en dinero real, claro. Bueno, dinero real, perdón, en dinero de las entidades gubernamentales. Vale, pues con el paso del tiempo, una de las cosas que se vio que esto generaba un problema y entonces se alteró la forma en la cual se generaban esos nuevos bloques para mitigar ese consumo de energía. Bitcoin sigue teniendo esa estrategia, aunque ya ese mercado de la minería ha llegado a un punto donde ya no es tan, no tiene tanta parte positiva, ya no se oye tanto, y las otras blockchains existentes aplican unas estrategias de implementación diferente para decidir qué entra en la blockchain, para que no haya una competencia directa entre los diferentes equipos, no necesites el equipo más potente para ser el que luego tenga más criptodivisa de recompensa. Aunque tengas el equipo más potente, puede que no te lleves esa recompensa y entonces ya eso deja de ser una ventaja competitiva y la gente ha dejado de invertir en esa parte. Pero bueno, el consumo de energía no deja de ser una desventaja. Luego tenemos el marco legal. Claro, en principio, si la blockchain está descentralizada, si hay miles de ordenadores repartidos en todo el mundo, ante una incidencia en la cual tú quieras pasar por tu criterio a un ámbito legal, en el cual quieras lanzar una reclamación legal, claro, no hay nadie que tenga una autoridad legal sobre todos esos servidores. Entras en el ámbito internacional y cada país tiene sus leyes. Y hay una ley internacional, pero que tampoco no hay nada específico sobre esto. ¿Vale? En cuanto al almacenamiento, pues más de lo mismo. O sea, igual que el consumo de energía se dispara, el almacenamiento, si cada X segundos vamos generando bloques y esos bloques van ocupando miles de ordenadores, ese espacio de almacenamiento va creciendo de forma cada vez más y vamos avanzando. Todo esto se traduce en un mayor coste de implementación. Seguramente lo que proporciones para el usuario final que usa el servicio, que por debajo usa blockchain, para el usuario final, si tú lo consigues reducir intermediarios, para el usuario final tendrá un menor coste de implementación. Pero para la empresa que proporciona el servicio, seguramente tendrá un mayor coste de implementación, porque ese coste de implementación son el acceso al nodo. Cada vez que escribes en una blockchain, deberías pagar en criptodivisa. Si tú quieres desarrollar algo que tenga que funcionar con blockchain,
tienes que tener desarrolladores que conozcan esta tecnología, que sepan cómo conectar, que sepan leer. Vale, bueno, pues y luego si esos desarrolladores cambian de empresa, se jubilan o de repente tienes que volver a buscar, no hay mucho ecosistema de desarrolladores en el mercado que sepan de este ámbito aún, con lo cual, pues ese coste de implementación puede ser un poco más elevado que si estoy haciendo la plataforma sin esto. Vale, para justamente refiriéndonos a esta parte, hay iniciativas, hay conectores. Por ejemplo, en ITI hemos desarrollado un conector que se llama Omega, que lo que hace es que, bueno, pues tú tienes un diseño, tienes un producto y tienes una idea. Para desarrollar esa idea, lo que te haga falta para conectar tu idea con blockchain, el conector Omega te permite ofrecer una API estándar que cualquier desarrollador de cualquier ámbito conoce cómo trabajar con él. Ese estándar API, tu producto va a hablar con el estándar API de Omega, Omega lo traslada a la blockchain y luego además cuando el dato se consolida en la blockchain, hacemos una copia en Omega en una base de datos normal para que el desarrollador tenga esa réplica de los datos de tal manera que para la persona que está desarrollando el producto sea un API normal con una base de datos normal. No tiene que complicarse con las dificultades de la tecnología blockchain y si tienes que cambiar de desarrollador, no necesitas un especialista en esta parte. Vale. Luego, os he dicho antes que había un momento que he mencionado que cuando tú escribes necesitas pagar por por la escritura que haces en la blockchain. Bueno, en el mundo financiero hay dos tipos de dinero, ¿no? Está el dinero fiat, que es el dinero que se ha generado por una entidad gubernamental, es el euro, es el dólar, es el peso, todo ese es dinero fiat. Y desde un tiempo a esta parte, desde que existen las blockchain, pues ha aparecido el dinero digital. ¿Vale? Cuando tú participas de alguna manera en la blockchain, cada vez que escribes, vas a tener que disponer en tu cartera de dinero digital para poder sufragar para poder pagar. Quiero escribir esto en la blockchain y ¿cuánto vale? Pues se escribe y cada vez que escribes tienes que pagar. ¿Vale? Cada vez que escribes tienes que pagar, depende un poco. Si la blockchain es consorciada o es privada, bueno, pues no tengo que pagar. Seguramente tendrá un coste de gas cero y bueno, yo tendré que pagar. Si la blockchain es pública, normalmente hay que hacer ese pago porque ese pago es el que luego sirve es la remuneración que reciben los que están manteniendo la blockchain, ¿vale? Hay un reparto de ese dinero que se paga entre los diferentes elementos con una serie de lógicas y algoritmos según la blockchain para que eso exista. Entonces, ¿cómo puedo yo tener ese dinero digital para poder hacer esos pagos? Bueno, pues para eso existen las wallets. Las wallets al final es una billetera digital, es un software que permite a una persona, pues bueno, gestionar, proteger, autorizar el uso de sus activos digitales, en este caso criptomonedas, ¿vale? Dentro de una red blockchain. La wallet en sí no guarda el dinero, o sea, no es como en la cartera física que llevo con billetes. La wallet lo que te guarda son las llaves que te permiten acceder a tus activos, a tu dinero, ¿vale? En un modelo tradicional hay un banco o hay un intermediario que es el que custodia o controla, mientras que en un modelo blockchain es esta persona la que controla directamente bueno, pues esta parte del dinero y no hay intermediarios en sí mismos. Esto te da más control, pero cuidado, porque también te da más responsabilidad. Mirar, en el mercado ya estamos muy familiarizados, todos tenemos diferentes tipos de aplicaciones de pago, ¿vale? Tenemos las wallets de pago, pues por ejemplo Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Con todo esto ya es una wallet en sí misma que la usamos en el día a día para hacer pagos con el móvil, ¿vale? Luego tenemos algunas wallets que son online, que también nos permiten hacer pagos para las compras, como puede ser PayPal, Amazon Pay, y en ambos casos lo que manejamos es dinero fiat. O sea, normalmente ahí lo que sueles pagar con dinero que tienes en el banco. En nuestro caso en euros, si fueras americano en dólares o si fueras japonés bueno, la moneda de Japón, claro, no me sale. Eh, Luego solemos tener todos en nuestros monederos, perdón, en nuestras tablets o nuestros móviles, la propia aplicación del banco. Bueno, pues algunas aplicaciones de banco también te permiten desde la propia aplicación hacer pagos bancarios. La aplicación del Santander o del BBVA, eso al final son aplicaciones desarrolladas por los propios bancos, pero también manejan dinero fiat.
Ninguna de esas variantes maneja criptodivisa. ¿Qué manejamos con criptodivisas? Vale, pues en este momento tenemos dos variantes de wallets que pueden manejar criptodivisas. Tenemos las wallets custodiadas, ¿vale? Las más conocidas pueden ser Revolut o Trade Republic, que te permiten tanto tener dinero en tu moneda local, en euro o en dólares o en donde vivas, como tener dinero en criptodivisa. Pero la diferencia está en que si tú, por ejemplo, en Revolut compras criptodivisa, Revolut no te pide que tú te hagas una clave de 12 palabras para tener acceso a tu cartera. Cuidado, como no te lo pide, tampoco te va a dar acceso. Revolut tiene su propia forma de gestionar internamente esa cartera y tú lo que tienes es un registro de Revolut o de Trade Republic que te dice que has comprado 15 Ethers o que has comprado 20 Ethers, pero no tienes el acceso a esa clave privada para ir a comprobarlo directamente. Es una gestión donde ellos te custodian el dinero y tú lo vas transformando de una divisa a otra. Sin embargo, si tú usas alguna de las carteras, una crypto wallet, puede ser Coinbase, MetaMask, Trust Wallet, ¿vale? En estas carteras es donde tú sí que eres totalmente, directamente tienes el control y eres el responsable. Tú te generas la clave, tú vas a insertar dinero de tu dinero real, vas a transformarlo a criptodivisa y vas a gestionar los movimientos. De esa manera, eres tú quien lo controla y tú quien tiene los riesgos de esa cartera. Estas serían los tipos de cartera que necesitaríamos para poder hacer escrituras desde nuestro producto hacia la blockchain donde vayamos eligiendo. Tendríamos que tener criptodivisa en esa blockchain. Vale, todo esto nos permite abrir un nuevo mercado de nuevos modelos de negocio. ¿Vale? Nos permite abrir plataformas en las cuales no hay intermediario central. Por ejemplo, para la logística, para la energía, los transportistas que cargan en un sitio, descargan en otro, transportan ciertos en base a fechas, en base a consumos, ¿vale? La energía, quién produce, quién la consume. Antes de todo esto, había una necesidad de que una empresa centralice los datos, esa empresa se va a llevar un riesgo y por lo tanto te va a cobrar unas comisiones. Con la blockchain se pueden crear plataformas donde las reglas no estén en la plataforma, sino que las reglas y por lo tanto el valor se distribuyen entre los participantes. ¿Vale? Estos son posibles ideas de negocio, como también puede ser un sitio donde va a ir entrando en el mercado la confianza como servicio. La confianza como servicio o el Trust as a Service va a basarse mucho en el tema de la trazabilidad, en el tema de que lo que tú vas a comprar a la tienda, alguien ha estado registrando todo lo que ha sufrido ese producto o lo que ha tenido que generarse en ese producto para que las diferentes entidades o elementos intermediarios que han participado en la cadena de producción, de manipulación, de transporte, toda esa custodia la van a realizar las diferentes entidades que participen, de tal manera que cuando tú llegas a comprar el producto tengas una certificación de calidad, tengas una trazabilidad de lo que estás haciendo, ¿vale? De lo que estás comprando. ¿Vale? O, por ejemplo, podemos tener comunidades como activo económico, el poder recompensar a un conjunto de personas en base a lo que hacen dentro de una plataforma, ¿vale? Al final estas personas podrían ser un stakeholder de tu producto, podrías tener, por ejemplo, programas de fidelización o incentivar que entre ellos pues hagan una gobernanza compartida y sean los propios participantes los que aporten a la comunidad y repartir las recompensas entre los diferentes, incentivando que ellos participen, sean más activos en esa comunidad que generas. Y todo esto viene apoyado a nivel europeo por una nueva normativa que va a implantarse, de hecho tiene diferentes etapas, ya hemos entrado en parte de ellas, que es el pasaporte digital de producto. En esta normativa europea eh, se va a ir imponiendo a diferentes sectores de la industria. Creo que empezábamos por la energía, por el tema de las baterías y el sector de los textiles, concretamente creo que se hablaba del calzado. Eh, bueno, pues el tema de ir implantando un pasaporte digital de producto de forma obligatoria a los fabricantes aquí. Bueno, fabricantes, ahora mismo no todos los si son solo fabricantes o que vayan a vender aquí, pero se va a requerir que haya una trazabilidad de ese producto de tal manera que cuando tú vayas a comprar algo puedas consultar el proceso que se ha seguido para fabricar el producto
tengas la posibilidad además de ver los diferentes elementos que forman parte del producto y esto permita, cuando el producto acaba su vida útil, una reciclabilidad del mismo. El caso quizás más llamativo o más conocido puedan ser el caso de las baterías de los coches eléctricos. Si un coche eléctrico se fabrica, tiene una serie de reparaciones o de reemplazos de su batería y llega un momento en el que acaba su vida útil, pues seguramente a las empresas que se dediquen al reciclado de esos coches eléctricos o a los segundos o terceros o cuartos compradores de ese coche eléctrico les va a ser útil para tomar sus decisiones o para tomar diferentes aspectos en lo que vaya a ser el reciclado del producto, el saber qué se ha hecho o qué batería lleva, qué composición tiene, si el anterior dueño le ha cambiado o no la batería, y si fuera obligatorio que los reemplazadores de batería tuvieran que registrar en un sistema inmutable ese reemplazo de batería, tú podrías comprar tu coche eléctrico y sabrías si la tiene de origen o si se la han cambiado hace poco. Vale. Bueno, aquí en este aspecto de la normativa europea, matizar que la normativa no habla estrictamente de blockchain, pero sí que habla de una transparencia y una inmutabilidad de los datos que da a entender que el candidato lógico de esta tecnología va a ser blockchain. Vale. Vamos a ver algunos ejemplos de empresas que ya están usando blockchain. ¿Vale? Por ejemplo, los pollos camperos que podemos comprar en Carrefour, pues la empresa que les proporciona los pollos camperos ya hace tiempo que está registrando esta información, pues bueno, desde que el pollo está en la granja de pollos, el transporte, hay diferentes elementos de de- de la crianza y de la manipulación posterior del pollo que se van registrando en el blockchain y luego a través de un mecanismo puedes consultar esa información registrada. Por ejemplo, el Banco Santander usó una blockchain que se llama Ripple, ¿vale? Para las transferencias internacionales. ¿Vale? En este caso, pues lo que hacía como una transformación a criptodivisa en un extremo, la destransformaba en el otro extremo y bueno, pues al final le permitía hacer unos movimientos de activo económico desde una moneda a otra moneda, reduciendo costes, con lo cual pues daba un mejor servicio a los clientes y además todo esto transparente. Vale, luego tenemos, por ejemplo, cuando llegó el momento de la pandemia, pues la famosa Pfizer también creó una DAO, creó una asociación descentralizada de entidades para tener la trazabilidad de todo lo que de todo lo que se producía en sus laboratorios durante el proceso de fabricación de sus vacunas. Luego su vacuna te puede parecer mejor o peor, pero la trazabilidad de lo que se usó y la manipulación y los protocolos de calidad estaban registrados en una blockchain. Luego tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, mira, a nivel nacional tenemos el ejemplo de Carbonell. Carbonell, lo mismo que había hecho el Pollos Camperos para Carrefour, pues Carbonell también tiene una trazabilidad donde van registrando los diferentes participantes y al final con un código de barras, pues tú como consumidor puedes ver qué ha pasado con ese lote y si hubiera alguna incidencia, pues eso le permitiría aclarar las disputas de una manera más flexible y sobre todo más transparente. En el caso de Disney, aquí Disney lo que hizo fue usar la blockchain para reducir la piratería, pero no pensando en la piratería de nuestras casas. Está pensando más en la piratería de pequeños establecimientos que se aplican como cines y pagaban las licencias de reproducir la película una vez y la retransmitían durante 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que se hace se trata de generar una blockchain para esa distribución de derechos de las películas de Disney a los diferentes intermediarios que luego donde van a poder hacer esa reproducción de las películas basándose en que, bueno, pues yo te vendí estos derechos y tú luego has usado estos otros. Vale. Mira, como luego Alibaba, por ejemplo, dentro de lo que es China, usó una blockchain que se llama Avalanche, esto lo hemos comentado antes. Es lo que hacía Alibaba, pues sus productos, resulta que Alibaba, aparte de AliExpress, también tiene una parte donde hay productos de lujo, ¿no? Tú puedes comprar joyas caras, cuadros de extremadamente altísimo valor y la trazabilidad y el seguimiento de esos productos de lujo, el grupo Alibaba lo registraba en la blockchain. Y viendo el uso que le estaban dando a la tecnología, incluso fue un paso más allá y lo que hizo fue facilitar el servicio de que si alguien quería participar en la blockchain, les podías contratar el nodo a ellos. Para que, bueno, pues para que fueran un poco pues eso, el nodo versión AliExpress, ¿no? Que lo tuvieras a más bajo coste y eso te fomentará el irte con esa blockchain y así ellos tener
la blockchain con más actividad y por lo tanto con más seguridad. En el caso de Samsung, Samsung lo que ha hecho es todos los Samsung, sabéis que fabrica un montón de dispositivos, un montón de cosas que podemos tener en casa. Pues Samsung ha creado un sistema que llaman el Knox, y el sistema Knox de Samsung lo que hace es que por debajo se apoya en la blockchain para generar un escudo de protección en tu hogar. ¿Vale? No tengo muchos detalles de cómo funciona por debajo, pero vamos, al final lo que hace es que, por lo visto, han generado una blockchain privada y de alguna manera los dispositivos que están en tu casa se apoyan en esta tecnología para que el poder hackearte los elementos de tu casa, que de la marca Samsung, sea más complicado. ¿Vale? Iberdrola. Bueno, pues Iberdrola también registró ya hace tiempo ya de esta noticia, Iberdrola registró que la energía suministrada procedía de 100% renovables, ¿vale? De lo que ellos decían que procedía de 100% renovables, claro. Y eso lo iba a ir registrando en la blockchain, de tal manera que si en algún momento le surgía algún tipo de disputa o algún tipo de diferencia, pues Iberdrola podría aclarar qué es lo que dijo en cada momento en base a lo que ha escrito. Vale, el caso de Navantia es un ámbito muy diferente. Navantia, por ejemplo, es una empresa donde la interacción entre los diferentes elementos de la cadena de suministro del aparato logístico fluvial, bueno, pues nada, se ha apoyado también en la blockchain para que los diferentes participantes. Aquí, por ejemplo, sabéis que los contenedores cuestan dinero en los almacenes. Pues no es lo mismo que yo te diga que el contenedor llegó el lunes y se fue el miércoles, o que te diga que el contenedor se llegó el lunes y se fue el viernes. 2 días de diferencia a 10, 12, 15.000 euros por día pueden suponer una disputa que la blockchain, de una forma transparente, podría aclarar y ahorrar esa necesidad de intermediarios para saber quién tendría que pagar, que sufragar ese coste. En el caso de Nike, pues Nike llegó a crear una marca de zapatillas propias para el ámbito del metaverso, ¿vale? Y luego las ventas, el seguimiento de esa trazabilidad y tal, lo apoyaba en blockchain. Bueno, pues al final esto, por ejemplo, sí que es algo que Nike se llegó a meter, y bueno, con el tiempo pues acabó no saliéndoles tan bien la jugada. Al final son cosas que pasan y bueno, pues Nike acabó vendiendo esa marca de zapatillas y actualmente ya no lo tiene. Nestlé, por ejemplo, pues bueno, pues cuando te estás tomando un café de la marca Nestlé, pues bueno, sabes que en este caso, bueno, si fueras en Suecia, lo que han hecho es han puesto la blockchain para tener una trazabilidad del camino que sigue ese café desde que sale de los árboles hasta que es manipulado, cooperativas, transporte, logística, todo ese tipo de cosas. Al final esto nos da que hay una serie de sectores donde podemos aplicar el blockchain, ¿vale? En las cadenas de suministro, pues podemos garantizar el origen, los procesos productivos, el cómo se transporta. Imaginaros la manipulación. Si compras carne que viene de Argentina, pues querrás tener una trazabilidad que te haya dado un monitor automático en el contenedor que trae la carne, que te asegure que esa carne ha estado a la temperatura idónea, dentro del rango de temperaturas aceptable, y que no ha sufrido de repente, si no se ha quedado a mitad del Atlántico sin energía el contenedor durante un día y la carne ha subido de temperatura y se ha estropeado. Bueno, pues eso lo podemos registrar en el blockchain y tendremos ahí una posible idea de negocio. En el sector de la industria, pues claro, cuanto más complejo es el producto que estamos fabricando, la trazabilidad de esos subcomponentes pues es mayor. Si vamos al Musafes, fabricamos un coche, pero por debajo hay muchísimos elementos internos que provienen de otros fabricantes, o que ensamblan allí mismo, o que incluso a lo mejor vienen de otros países. Esto además implica llevar unos protocolos de calidad, hacer un seguimiento de lo que llega, de lo que se usa, de cuándo se aplica, y que todo eso debería tener una serie de transparencia a la hora de tener si tienes incidencias. Para que cuando tú compres el vehículo, pues si ha sucedido algo con la fabricación de tu vehículo, que eso sea lo más transparente posible dentro de lo que se pueda, claro. Luego, en el caso de la distribución, pues bueno, lo mismo que decíamos antes, las fechas de entrega, la gestión de carga, la localización, cómo va esa temperatura en los diferentes depósitos, si hay una gestión aduanera, pues que la persona que te haya enviado la mercancía ha marcado o no ha marcado quién paga los costes aduaneros. Pues oye, si yo te hablé que lo ibas a pagar tú y me llega a mí el de la aduana, me dice lo tengo que pagar yo, a ver, ¿qué escribimos en la blockchain? Porque lo que has escrito, lo que hablamos, y lo que hablamos es automático y lo escribes, ahí es inmutable. En el sector de la alimentación, pues lo mismo, seguro que todos queremos que los cereales que nos comemos para desayunar, pues no tengan elementos nocivos, cumplan con la normativa, hayan sido manipulados correctamente.
saber que los alérgenos que dicen son los que luego contienen, en fin, lo mismo. Al final es lo mismo aplicado al sector de la alimentación o luego, por ejemplo, en el sector de la salud. En el sector de la salud, pues si tengo que hacer tratamientos clínicos en diferentes entidades de salud, tengo que irme al hospital público, luego me tengo que ir al hospital privado, necesito una intervención, me han externalizado porque la seguridad social tarda mucho, bueno, pues que pueda apoyarse en la blockchain para que mis datos, aunque de alguna manera no sean públicos, porque lógicamente a lo mejor no se quiere que los datos de la persona sean públicos, pero sí que lo que una entidad escribe, lo que un hospital escribe de cuál es tu historial clínico, cuáles son tus tratamientos, cuáles son los medicamentos, que eso sea inmutable, sea legible por la otra entidad hospitalaria de salud o en otra provincia, porque ya has cambiado, pueda saber lo que el otro te estaba tratando y te estaba recetando y que eso siga un cumplimiento normativo. Vale. Con todo esto, alguien a lo mejor en algún momento podemos haber pensado, bueno, pero la blockchain entonces, sí, sí, todo lo que tú quieras, pero ¿lo podría haber hecho con una base de datos tradicional? Vale, pues hay una serie de diferencias. Hay una serie de diferencias que son, bueno, lo primero es quién es la autoridad en el registro de los datos, ¿no? En una blockchain, la autoridad está descentralizada, mientras que en una base de datos privada que puedas hacerte tú, eso lo tienes tú controlado. Esto hace que el registro ya sea diferente, porque la persistencia en una blockchain es inmutable, cuando lo metes ya nadie lo puede tocar, mientras que en una base de datos de las tradicionales es alterable. Si hubiese mucho dinero de por medio, siempre puedes ir al responsable de sistemas, cambia este dato que en el juicio de la semana que viene nos van a crujir en una multa. ¿Vale? Esto además aporta transparencia. En una blockchain tienes esa transparencia donde todos tienen acceso a todo, mientras que en la base de datos tradicional hay un administrador que decide quién accede a qué. ¿Vale? Esto además da una integridad, bueno, la ubicación, tú en una base de datos tradicional vas a tener tu servidor con tu base de datos, vas a tener réplicas, o ya sea un backup periódico o la base de datos replicada en diferentes lugares del planeta, por si tienes diferentes fábricas y necesitas que cada una tenga una menor latencia. Sin embargo, en la blockchain, tú puedes tener a la misma blockchain un nodo en Sudamérica, otro nodo en Europa y otro nodo en Asia, y como hay muchos más nodos, bueno, pues esa replicación ya te garantiza que no necesitas un backup. Todos los nodos participantes en la blockchain te están dando un backup en tiempo real. La forma de registrar los datos también es diferente. Tú en una blockchain vas a registrar pequeñas informaciones de datos porque pagas por lo que escribes. Son transacciones. Mientras que en una base de datos de tu producto tradicional, lo que vas a registrar son datos anidados, datos estructurados, tablas, colecciones, volúmenes de datos mucho más inmensos, porque además te lo puedes permitir. Es una cosa interna tuya. ¿Vale? Esto además hace que la forma de escribir cambia, ¿vale? Las reglas, las acciones que tú puedes hacer en una blockchain, lo que tú vas a meter, la blockchain ya te pone unas validaciones, una forma de trabajar, mientras que en una base de datos tradicional tú tienes un producto que se codifica por encima, que puedes alterar, que vas generando versiones de forma secuencial y a partir de ahí tu forma de introducir los datos es yo inserto, consulto, modifico, borro, hago una consulta compleja, lo que necesites. Esto te va a dar una eficiencia diferente. En una base de datos tradicional, las transacciones son muy rápidas. En una base de datos blockchain, en un registro blockchain, si, por ejemplo, la blockchain genera transacciones, genera bloques cada 5 segundos, yo puedo intentar escribir un dato en la blockchain, pero hasta que no llega a esos 5 segundos y mi dato no entra, no tengo el dato consolidado y repartido entre todos. Con lo cual, si fuera una cadencia de 5 segundos, tardaría 5 segundos en tener el dato físicamente ya de forma inmutable dentro de la blockchain. Y por último, el coste. Claro, las bases de datos tradicionales llevan años funcionando, es una tecnología muy consolidada, muy poco costosa, mientras que la blockchain, bueno, pues es más difícil de implementar, es más costosa. A cambio, pues tienes esa confianza que le vas a dar a tu producto y le puedes dar un precio, un valor premium al mismo por eso que estamos hablando. Y ya finalmente, a nivel de conclusiones, bueno, pues la blockchain no es una tecnología en sí misma, más bien es un habilitador estratégico que lo que nos permite, pues bueno, es aportar esa confianza, esa trazabilidad, esa eficiencia en entornos, sobre todo donde van a intervenir múltiples factores, ¿vale? No existe una blockchain única y válida para todo. Hay que elegir entre la pública, la privada, la consorciada, según donde nos interese.
Y según el punto de vista, pues bueno, las ventajas en principio superan a las barreras cuando hay un caso de uso claro en el cual necesites tener esa transparencia o esa automatización o esa reducción de intermediarios. ¿Vale? Ya existen algunos casos reales de blockchain funcionando, con lo cual no tienes que empezar tú a inventarte la rueda desde cero. Y bueno, y nada, al final es algo que se puede aplicar en diferentes sectores, que se va a ir naturalizando poco a poco en nuestra vida diaria. Y Europa ya ha empezado con ello y está avanzando para poner un marco regulatorio en este aspecto. En fin, y bueno, disculpar por la longitud, creo que es, más o menos estamos clavados en tiempo y nada, es tiempo si queréis abrir micros, si queréis lanzar alguna pregunta. Vale, y nada, bueno, si, no si queréis alguna pregunta posterior y que se os ocurra o alguna cosa en la que os podamos ayudar, aquí tenéis el correo electrónico y nada, estamos a vuestra disposición. Y si queréis, pues nada, le damos paso a Kamal y nos cuenta la parte de ARVR. Espera, espera, a ver. Kamal, yo no te oigo. No sé si el Ah, micro. perdón, ahora sí, ¿no? Vale. Vale. Ok, os comparto. ¿Veis la pantalla, no? Sí, Perfecto. Bueno, por cambiar un poquillo de tercio, pero no salirnos totalmente del mundo de blockchain y tecnologías bueno, novedosas, por así decirlo. Aunque ahora veremos que la realidad aumentada, la virtual y este tipo de tecnologías inmersivas no son tan nuevas como nos pensamos. Eh, por empezar un poco, vamos a aclarar un par de conceptos, que es sobre todo la diferencia entre realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta, ¿vale? Porque son cosas diferentes que tenemos que tener claras desde el principio. Un poco de historia, ¿no? Esto no es, como os decía, no es algo nuevo. Esto empezó en los años 50-60 con ciertos estudios. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos un sensorama eh, que era como en la actualidad una especie de cine 4D multisensórico y demás, bastante novedoso. El señor este que tiene ahí como un dispositivo con antenitas era para ver televisión de forma estereoscópica, con con dos pantallitas. Entonces ya podemos ver que estudios siempre ha habido a lo largo de la historia, pero a lo mejor no han terminado de cuajar o se han quedado en un simple prototipo. Y según la experiencia que he podido ver estos años, esto va por ciclos. Hay algún tipo de revolución tecnológica, por así decirlo. Eso estimula el ecosistema, empiezan a crear nuevas soluciones, hay como un boom en el que todo el mundo habla, pues por ejemplo, de Pokémon Go en su época o de las gafas estas cardboard, que realmente era meter un móvil con una pantalla partida y luego ya un par de lentes y ya está, pero la gente, pues eso, se vuelve loca con este tipo de soluciones y se va recreando, se va reciclando y yo pienso que de aquí a unos años también habrá algún, algún tipo de revolución tecnológica que ya asiente del todo esta tecnología, porque sí que es verdad que sigue siendo una tecnología nueva y no está del 100% implantada en la sociedad. Diría que estamos cerca, pero bueno, esto ya es una opinión personal. Volviendo un poco al tema de los tipos de realidades inmersivas, tenemos por una parte VR, que es realidad virtual. Esto no interactúa con el mundo real, físico, externo, sino que te crea una especie de burbuja interior en el que tienes un entorno totalmente controlado de forma digital y tenemos varios tipos de dispositivos de realidad virtual. Tenemos los famosos head-mounted display, ya sea pues, lo que os dije, los cardboards,
cualquier cosa que te pongas en la cabeza que tenga, pues podría ser un móvil, podría ser bueno, una consola. Tenemos los dispositivos que se conectan al ordenador y simplemente funcionan de televisor. Es decir, el cómputo se realiza en el ordenador y la visualización se realiza en las gafas. Entonces sería un VR de esto. Lo que nos permite es aprovechar la potencia de un ordenador y la visualización en las gafas de realidad virtual, lo que nos permite pues, tener unas experiencias mucho más realistas, más complejas. Y luego ya tenemos las típicas consolas tipo la consola de Sony de PlayStation o las Quest. Eso ya son pues, dispositivos standalone que pueden ejecutar un programa sin tener que estar conectados al ordenador ni nada. Por otra parte, tenemos la realidad aumentada, ¿vale? Eso puede ser vuestro propio móvil o una tablet. Lo único que hacen es grabar con la cámara el entorno y enriquecerlo con contenido digital. Por ejemplo, ya os dije el Pokémon Go o ejemplos de IKEA. IKEA tiene una solución en su web, ¿no? En la que podemos probar los muebles en nuestra casa y ver si encajan o no. Bastante, bastante bien. Yo lo uso de vez en cuando también. Y finalmente tenemos la realidad mixta o MR. Perdón. Esto lo que hace es mezclar ambos mundos, ¿no? El mundo digital y el mundo físico se entienden. Sobre todo el digital comprende el entorno y interactúa con él. Tenemos, por ejemplo, casos de, bueno, cirugía sobre la que un paciente pues, está en una mesa de operaciones y gracias a las gafas de realidad mixta, pues podemos visualizar exactamente lo que tenemos que hacer. Sobre el propio cuerpo se hace como una especie de mapeado y ese contenido digital interactúa con el contenido físico. Digamos que la realidad mixta es el tipo más complejo, ¿no? De tipos de tecnología inmersiva. Finalmente, pues solo por un poco aclarar conceptos. Está VR, AR, MR y XR. XR es el paraguas que engloba todo este conjunto de tecnologías habidos y por haber, ¿vale? Entonces, por si yo a veces lo uso también. Por no pillarme los dedos, digo XR, porque a veces no sabemos exactamente a lo que nos estamos refiriendo y es como sirve como término paraguas, ¿no? Para hablar de este tipo de tecnologías. Entonces, eso, cualquier tipo de tecnología inmersiva que añada algún tipo de elemento digital a un entorno es XR. Una vez aclarados estos conceptos, ya podemos hablar de casos prácticos. Por ejemplo, en el caso de la formación y la reducción de costes, es uno de los primeros casos que nos vienen a la cabeza porque es bastante eh, obvio, digamos, el tema de yo tengo un proceso de formación bastante costoso, incluso a veces imposible de reproducir porque tengo las máquinas que son o es un caso muy peligroso en el que me gustaría obtener un entorno controlado sin riesgo, pues aquí es donde brilla sobre todo la realidad virtual o la realidad aumentada. Pues tenemos, por ejemplo, una formación práctica sin riesgos, bueno, lo que he dicho, simular situaciones imposibles o muy costosas de reproducir. También, pues ya hay estudios que te indican que una persona que hace este tipo de aprendizajes inmersivos reduce el tiempo de aprendizaje hasta un 60%. Y ya no es solo el tiempo, sino también la retención del conocimiento, porque no es lo mismo ver un PDF con un profesor en un aula que te diga que te esté leyendo el PDF y la realidad. Esto lo que te permite es tener una formación experiencial y eso en el cerebro nos hace algo que conseguimos retener mucho más ese conocimiento a lo largo del tiempo, ya no solo en ese momento, sino años después. Bueno, otras ventajas pueden ser la formación remota. No necesito estar en un aula, sino pues de forma, cada uno desde su casa puede tener un dispositivo de estos y compartir un espacio virtual, pero igualmente cercano.
Y pues, a nivel de costes también pues tenemos los gastos asociados a no, cualquier tipo de formación on-site, ¿no? Los viajes, el alquiler de locales, de coches, de un instructor presencial. Bueno, al final también el coste fungible, ¿no? Los consumibles, la comida, no sé, del alquiler, del material o el papel, todo al final suma, ¿no? Otra ventaja es que este tipo de formaciones son escalables. Tú puedes hacerlo como un proyecto piloto en tu zona y luego ya escalarlo a una red laboral, laboral más global, de forma muy rápida. O sea, simplemente es coger y exportarlo a nuevos sectores. Sobre todo, el ROI y la eficiencia aquí es donde más brillan las tecnologías inmersivas en cuanto a formación. Pongo como curiosidad un par de ejemplos, ¿no? De que la Nova, para quien no lo sepa, es la empresa de Pringles y los cereales Especial K, que por cierto, ha sido recién adquirida por la empresa Mars, y Walmart, que es la cadena famosa de supermercados de Estados Unidos. Os hablo de empresas muy grandes, pero gracias al volumen de negocio que tienen, este tipo de formaciones son bastante, les ayudan bastante porque ya con tal de mejorar un porcentaje muy pequeño su formación o su capacitación, pues reportan ahorros muy significativos. Por eso este tipo de empresas más grandes suelen tener, bueno, suelen ser más innovadoras en este aspecto porque cualquier, por donde puedan reducir, pues lo hacen. Al final también tienes un onboarding más rápido, ¿no? Porque a menor tiempo de formación, mayor productividad corporativa, antes puedes ponerte a trabajar, ¿no? Y bueno, la foto que tenemos a la izquierda es de Kelanova, sí, justamente de Kelanova. Reportan un 50% de mejora en los KPIs, bueno, los KPIs que tengan ellos. Al final, la formación es el caso de uso con Return of Investment más rápido en XR, pero no es el único. Me gustaría daros casos prácticos más personales, porque son los que más se me han quedado en la cabeza y si vosotros también tenéis la oportunidad de vivir algún tipo de estas experiencias inmersivas, os animo mucho a hacerlo, simplemente porque no es lo mismo que os lo enseña que lo viváis vosotros. Eh, entonces, por ejemplo, tenemos casos prácticos en distintos sectores, ¿no? Ya hemos hablado de la formación, pero también en la medicina, hablaré también sobre la industria, el negocio, el diseño, pero vamos, esto tiene un montón de aplicaciones y es parte del potencial tan grande que tiene este tipo de tecnologías inmersivas, ¿no? Ya hablamos de ferias, expos. En este caso, os puedo hablar de forma personal de la ciudadela de Dinant. La ciudadela de Dinant es un fortín en la ciudad belga, que es una ciudad belga que está en la provincia de Namur, y que durante los primeros meses de la Primera Guerra Mundial fue escenario de combates entre los ejércitos francés y alemán. Entonces hay mucha historia aquí dentro en esta ciudadela, tanto en la ciudadela como en el cruce del río, pero claro, todo eso ya no existe, eso ha sido hace muchos años. ¿Cuál es el atractivo de visitar esta ciudadela? Pues que tienen una experiencia de realidad aumentada a través de tablets que te permiten visualizar el entorno físico. Tú estás ahí con la cámara de la tablet, pero al mismo tiempo te lo enriquecen con el contexto histórico. Entonces te ayudan mejor a comprender esa época, cómo comían, cómo vivían, por dónde se transportaban. Nada, a mí me flipó, sinceramente. ¿A dónde quiero llegar con esto? Al final, a nivel empresa, tú lo que quieres es tener una buena experiencia con el cliente. Y al final de la visita te hacen un cuestionario de conocimientos y luego un formulario para ver qué tal la satisfacción del cliente. Como acabas con una sensación positiva, acabas picando, ¿no? Esto es lo típico de, vamos a hacer una encuesta. Pues a mí no me apetece hacer una encuesta. Pero si he acabado con en un tono alto, en un tono positivo, pues sí que puedo hacerlo. Y al final, toda esa información se centraliza en el CRM de esta empresa en concreto y te ayuda pues a tener todo este tipo de datos que no podrías tener de otra forma, porque al final, ¿a quién le gusta hacer una encuesta, no?
Otro caso de ejemplo del sector del arte y el patrimonio, no sé si la conocéis, es la exposición inmersiva de Sorolla. Nada, más de lo mismo. Lo he puesto más que nada porque me gusta eh, mencionar las cosas los casos en los que ha habido un efecto persistente en la memoria de la gente que lo ha experimentado, y este es un ejemplo muy claro. Pero ya pasando un poco del sector arte y patrimonio, también tenemos los de simuladores inmersivos, volviendo un poquito al tema de la educación y la formación. Aparte, ¿esto qué nos permite? Estos son ejemplos del laboratorio de simulación y modelado de la Universidad de Valencia, ¿vale? En el que tienen simuladores de maquinaria civil. Esto es, sectores de puertos, construcción, mina, sector agrícola, todo tipo de maquinaria que eso sea costosa, en el que tengamos un proceso de formación bastante complejo, y queramos reducir costes, sobre todo también riesgos, y un informe del desempeño más preciso y medido a lo largo del tiempo. Esta es la aplicación perfecta, la verdad, porque al final de cada ejercicio, al final es un curso en el que tienes distintos ejercicios y en este caso, por ejemplo, en el sector portuario, te va midiendo todas las tareas que haces, en el tiempo que lo haces, con qué precisión. Eso se guarda en una base de datos en la que luego el profesor puede revisar y puede ver el desempeño de cada alumno por separado. Y bueno, esto es un ejemplo de realidad virtual, ¿no? Pero también se puede hacer con expositores inmersivos, es decir, con pantallas alrededor, con una plataforma que simule el movimiento. Todo lo que sirva para enriquecer la experiencia formativa es bienvenida. Luego ya, en el caso del sector de la industria y el negocio, en nuestra empresa empezamos con un prototipo en el que queríamos transformar una web que ya existe, que se llama Foreplanner, en una solución inmersiva. ¿Qué hace Foreplanner? En realidad no es más que un software de previsión de la demanda, y lo que hemos hecho ha sido enriquecerlo con una especie de gemelo digital en el que puedes visualizar las máquinas de la fábrica y las tareas. Entonces, puedes ir muy a detalle. Ahora un poquito, ahora después os enseñaré más ejemplos. Dentro de esta experiencia que se desarrolló en el ITI, tenemos también Routine Map, que es un software de planificación de rutas de transporte. Teníamos esa barrera de que, vale, yo tengo muchos camiones como empresa de transporte, pero al mismo tiempo tengo muchas cosas que visualizar al mismo tiempo y me gustaría no tener esa limitación de pantallas. Pues esto con la realidad virtual desaparece esa limitación. Desaparece la barrera física de cuántos paneles podemos tener delante de nosotros. Y, y al final, pues eso es la experiencia inmersiva de poder personalizarte el panel como tú quieras. También tenemos, bueno, esto es lo que os he estado contando de Foreplanner. Tienes la planificación de la demanda en un entorno inmersivo, además multiusuario, entonces tú puedes compartir esta experiencia con otra gente de la fábrica y hablar a nivel detalle de todo el proceso productivo. Puedes ir a nivel máquina. ¿Qué pasaría si esta máquina que tenemos ahí debajo en la foto de la derecha, si la parara en 2 días? Lo que se hace es mandar un evento desde la aplicación inmersiva a Foreplanner. Foreplanner recalcula este plan de producción y nos lo reenvía. Y ya sin tener que salir ni siquiera de la aplicación podemos ver qué es lo que ha cambiado y cómo podemos comunicarlo de una forma más efectiva. Nada, pues eso. Luego también, de forma orgánica, al final, a partir de este diseño, de esta solución, surgen nuevas ideas, ¿no? El Data Room de Liti es el primer espacio demostrador especializado en el dato para la industria 4.0, y al estar totalmente digitalizado, pues nos dijeron, oye, ¿por qué no hacéis un gemelo digital de Liti, del Data Room? Y a partir de ahí surgió este prototipo que nos ha permitido crear el gemelo digital del Data Room, conectado al 100% pues, con todas las máquinas que tenemos ahí dentro en el centro demostrador. Tenemos por una parte el Zero Gravity, que es una máquina de control de calidad. Gracias a que
eh, se hace un control de calidad sin fijación, es decir, que tiras la pieza al vacío y se hace una reconstrucción 3D a partir de imágenes. Este modelo 3D que se genera se sube a la nube y nosotros desde dentro de la realidad virtual podemos visualizar ese mismo modelo 3D generado al detalle, con más personas de forma inmersiva. Luego, pues tenemos otras células que están modeladas, llenas de sensórica, y podemos hacer una lectura en tiempo real de los sensores de cada célula sin necesidad de estar físicamente en el data room. Es decir, tú puedes monitorizar y asistir en remoto sin estar, o sea, sin estar ahí presencialmente. Y pues imaginaros el potencial de tener varias plantas que puedes monitorizar en tiempo real sin necesidad de estar ahí. Es casi un superpoder. Luego también tenemos un ejemplo en la empresa del sector mueble, ¿vale? Se nos pidió un gemelo digital de toda la nave que vemos aquí abajo, además de integrar el escenario de producción, de los datos para la optimización en Foreplanner que os comenté anteriormente. Y esto es lo mismo, es multiusuario, pero para un caso concreto de una empresa. También tenemos ejemplos en la empresa del sector del calzado, ¿no? Am, en este ejemplo queremos diseñar un zapato, pero la fábrica la tengo en China. ¿Cómo lo hago? Vale, tengo una pantalla con ciertas fotos y ciertos diseños CAD o diseños 3D, pero yo quiero verlo en vivo y en directo con esa persona. Esto te permite reducir distancias, ¿no? Puedo hablar con esa persona y sobre el mismo modelo estamos hablando de un zapato, pues lo escaneo. Ya ni siquiera os estoy hablando de un escaneo súper detallado con algún tipo de hardware específico. Simplemente con un iPhone yo puedo escanear un zapato y cargarlo en la web y visualizarlo con otras personas. Puedo escanear suelas, pieles. Esto ya luego me abre la puerta a una interfaz de usuario para análisis de calidad, de diseño, una retroalimentación, porque vale, tú puedes tener un escáner, pero luego si no me gusta el resultado, puedo hacer modificaciones sobre ese diseño y mejorarlo, ¿no? Ahí es donde entran los metadatos. Los metadatos al final es información sobre un fichero, pues de lo que queramos, de anotaciones, errores en la impresión, por ejemplo, en el caso de las pieles, puede haber cicatrices, puede haber marcas, si lo escaneo lo puedo visualizar y todo esto se puede hacer para mejorar el control de calidad de un producto. Ya os hablo de pieles, pero puede ser cualquier otro tipo de producto en el que se haga, en el que necesitemos un, un control de calidad más preciso, ¿no? Bueno, para hablar ya un poco de casos de uso, ya el último, en el sector de la medicina y la salud mental en este caso. Eh, este proyecto ha sido desarrollado por el departamento de la CSI, del ITI, de Human Computer Interaction, y gracias al estudio previo de este departamento, que ha estudiado las formas de interacción con el usuario, somos capaces ya de entender las necesidades y limitaciones de estos pacientes, porque al final es un software dedicado a los terapeutas para hacer terapias con los pacientes. Nos permite hacer una interacción dedicada al usuario y adaptada para ellos. Al final esto es súper importante porque, como os digo, al ser una tecnología relativamente nueva, pues mucha gente no sabe cómo usar los controladores o cómo interactuar con este entorno. Y ahí es donde entra en juego la interacción computador y el usuario, ¿no? Al final, esto se resume en comunicarse de forma más efectiva y cercana con las personas. Esto es lo que tienen en común estos casos. Tenemos una experiencia espacial centrada en el usuario, más que en la tecnología. También debemos tener en cuenta que queremos crear un impacto en el usuario también, que lo que estemos haciendo
mantenga en el tiempo y en la memoria de esta persona. Queremos también mejorar la comunicación de lo que sea que estemos haciendo, lo que tengamos en mente, preguntarnos, lo que estoy desarrollando, si lo hago en este tipo de tecnologías, ¿me va a ayudar a mejorar la comunicación? Y pues también a la hora de acelerar decisiones, como hemos visto en la fábrica, gracias a esto, pues podemos hacerlo. Podemos acelerar decisiones sin tener que estar físicamente o incluso para visualizarlo de una forma más, bueno, eso, más visual, en vez de en un cuadro, en un panel o en una gráfica. Todo esto suena bien, ahora surge la duda, ¿no? ¿Puedo hacerlo para mi empresa? Pues a ver, hay que empezar a hacerse ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿tenemos procesos de formación caros, lentos o peligrosos en nuestra empresa? ¿O fabricamos productos físicos que necesiten una validación espacial? Vamos a vender algo que el cliente no puede visualizar fácilmente, por ejemplo, IKEA o Amazon. Nuestro equipo trabaja en remoto con objetos físicos. Esto es la empresa de calzado, por ejemplo, o el sector textil de, por ejemplo, el invento de vaqueros, en el que tengamos que hacer diseños 3D de los pantalones y quiero visualizarlos de forma... Son objetos físicos, pero los quiero visualizar de forma remota. Pues aquí también hay un caso. Y también queremos una diferenciación clara en la experiencia del cliente o ya lo están haciendo mis competidores y me estoy quedando atrás. Bueno, pues eso, si la respuesta es sí a alguna de estas, ya tenemos un caso para RVR. No sé si se os ocurre algún otro ejemplo para vuestros casos en concreto, pero bueno, me lo podéis decir ahora o al final de la exposición que yo creo que nos va a dar tiempo. ¿Qué tipo de estrategias podemos hacer para integrar este tipo de tecnologías en una propuesta de valor importante? Como os he mostrado en los casos de ejemplo, ¿no? Se empieza de menos a más. Empezamos por un piloto pequeño, medible, ¿vale? Elegimos un caso con ROI claro, ¿vale? Con Return of Investment claro. Importante, no empezar por la tecnología, porque esto es algo en lo que siempre caemos. El error habitual es, yo empiezo a comprar unas gafas que sean las mejores del mercado, unas Apple Vision Pro o algún tipo de dispositivo súper avanzado y luego ya veremos qué hago con ello. Pues no. ¿Por qué? Porque primero tengo que saber si va a ser una experiencia inmersiva o aumentada o mixta. Tengo que saber para qué tipo de público me estoy dirigiendo. Tengo que saber con qué stack de tecnología me voy a quedar, porque una vez te metas con un IDE o con un software o con otro, cambiar ya no es tan fácil. Tengo que saber también que esta tecnología, al estar tan viva, va cambiando al día prácticamente. Cada dos por tres tienes que estar actualizándote. Y bueno, también estrategias. Hay que integrarlo en procesos ya existentes y no como una demo aislada. Esto es decir, no voy a empezar de cero. Yo tengo una solución en mi empresa y quiero hacerlo mejor, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a mejorar ese proceso y a ver cómo encaja nuestro stack para integrar este tipo de tecnologías. Y bueno, al final el impacto se puede medir desde el día uno. En cuanto empieces a enseñarlo a la gente, os daréis cuenta de que hay un efecto wow bastante curioso cuando la gente se prueba este tipo de soluciones por primera vez, que te ayudan bastante ya no solo a seguir adelante, sino a darte nuevas ideas. Porque al final este es un proceso orgánico en el que tú empiezas por una solución y de forma natural surgen nuevas necesidades y esto nunca para. Lo que os comentaba antes, una vez tenemos clara la estrategia, ya podemos pensar en cómo implementar esta solución. Aquí entran en juego los aspectos técnicos. Al ser una tecnología viva, como os he dicho, sufre avances en periodos cortos de tiempo. Entonces, lo que hemos desarrollado puede quedarse atrás a medida que esta tecnología avanza, ¿no? Importante, como os comenté en el caso del HCI, de la experiencia del sector salud mental, hay que centrarse en el target, en nuestro usuario, más que en el efecto visual.
hay que saber a qué tipo de usuario nos estamos dirigiendo, sobre todo por ofrecer algo más complejo o menos complejo para ir empezando. Hay que tener en cuenta si queremos interacciones naturales, ya sea con las manos o con, a ver, lo tengo por aquí, o con los mandos de las gafas, ¿no? Y hay que ver si queremos que sea, digamos, multiplataforma o no, porque tú puedes tener una misma solución en unas gafas y también quieres poder visualizarlo en el ordenador y poder interactuar de la misma manera. Ahí también es una consideración técnica a tener en cuenta porque cambia el paradigma. No es lo mismo hacer una solución para unas gafas que también pues para unas gafas y para el ordenador y para otra marca de gafas completamente diferente que integre otro stack tecnológico. Hay que tener muy en cuenta el rendimiento técnico. Una de los mayores retos, diría, es mantener la experiencia fluida. Es decir, que esté mínimo a unos 90 frames por segundo, 120 sería lo perfecto. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones las gafas y no estás acostumbrado, si el frame rate baja, empiezan los mareos, porque yo muevo la cabeza y lo que veo no se corresponde exactamente con la realidad que yo espero. Entonces, si va más lenta la solución, la aplicación, me voy a marear. Y esto está más que estudiado. Por eso hay que mantener siempre, o por una parte, rebajar la calidad realista de la solución, o por otra parte, hacerlo en PC y simplemente visualizar lo que estés haciendo en las gafas, que ahí no habría problema, o ya reducir un poco el realismo sin perder esa inmersión, porque eso se puede hacer. Al final, no necesitamos una solución 100% realista para crear un efecto inmersivo en el usuario. Y esto es algo que también hay que tener en cuenta, que puedo pensar, vale, voy a recrear toda mi nave de forma súper inmersiva, igual que la tengo en la vida real y encima con los mismos reflejos de la ventana por donde me entra el sol. Igual no te hace falta, porque ya estar ahí dentro, el cerebro tiende a creerse lo que ve, ¿no? Y quiere creerlo. Entonces, realmente nosotros ya hemos hecho pruebas de casos menos realistas en los que el efecto es igual. La gente nos dice, pues es que esto es igual que lo que tengo yo. Y luego al quitarte las gafas ya vuelves al mundo real y dices, pues mira, es igual, efectivamente. Bueno, como decía antes, el contenido actualizado y mantenible. Es importante tener en cuenta que los paquetes de interacción, por ejemplo, con los mandos van cambiando. El estándar también puede ir cambiando con el tiempo. Y si no te mantienes al día de las novedades, esto se te puede quedar obsoleto muy rápido. Y entonces, ya comparando con otros proyectos, dices, uy, esto ya huele un poco a viejo. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y finalmente, pues en la elección correcta del dispositivo según nuestro caso, como os comentaba. Quiero algo con lo que pueda tener un control absoluto sobre las gafas, pues me voy a unas Pico. Quiero algo que esté más extendido y esté más, digamos, en moda ahora mismo, pues me voy a unas Quest 3 o a unas Apple. Unas Apple Vision Pro creo que ni siquiera se pueden comprar aquí ahora mismo en Europa, pero he visto casos de gente que ya las tiene. Y realmente el efecto es bastante sorprendente, ¿no? También son mucho más caras, eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Cuánto me quiero gastar en unas gafas? ¿O cuántas voy a tener? Ahí ya lo que cada uno se pueda permitir. Y nada, como conclusión, solo quería deciros que cada vez hay más empresas que están utilizando este tipo de tecnologías, ya no solo para aparentar innovación, sino para formar mejor a sus equipos, para reducir errores en el diseño y la planificación, para mostrar productos de una forma mucho más clara, para comunicarlo, ¿no? De una forma mucho más clara al cliente o para tomar decisiones con una compresión espacial real. No es lo mismo, como os decía, no es lo mismo verlo en la pantalla que verlo en unas gafas de realidad virtual. Por eso os animo como os he dicho antes, os animo a probar
este tipo de tecnologías allá donde las veáis, en un museo, en una feria, en una exposición. Si lo habéis hecho ya, genial, porque ya sabéis un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Y si no, probadlo porque de verdad que merece la pena. Así que nada, muchas gracias. Y si tenéis cualquier duda, estamos aquí para... Tenemos bastante tiempo, me parece que ha ido un poco rápido. Si queréis preguntar cualquier cosa tanto a Tony como a mí, estamos a vuestra disposición. Bueno, sí, igualmente, si no hay ninguna duda, pues estamos aquí también con los correos de Tony conmigo. Podéis poneros en contacto con nosotros en cualquier momento. Y nada, espero que os haya gustado. Yo quería decir, bueno, las dudas, si queréis podéis activar el micrófono o escribir por el chat y ellos pueden leer en el momento si hay alguna duda, si no, no hay problema. Mm. Vale, bueno, parece que no estaba esperando un poquito por si alguien estaba escribiendo la pregunta y era un poco larga, pero bueno, parece que todo ha quedado bastante claro. Antonio y Kamal, muchas gracias por la presentación, la verdad que ha estado súper divertida, a mí me ha gustado mucho cómo habéis hecho las introducciones de contando un poco la historia de dónde viene tanto el blockchain como la realidad virtual y aumentada. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir. Nada, os recuerdo que esto es solamente, creo que es la cuarta sesión de un bloque de sesiones de tecnologías, que podéis ir apuntándose ahí online y presenciales también. La semana que viene tenemos en la Harinera una presencial el día 12 y luego aparte también de Tech Leaders tenemos unas sesiones para spin-off que también tratan pues temas de blockchain, realidad virtual, hablamos de inteligencia artificial, big data, un poco lo que engloban estas tecnologías. Así que pues nada, por nuestra voy a parar la grabación y hemos acabado aquí. Muchas gracias.